Buenas noches, querida Dina Grijalva. Gracias por aceptar esta entrevista para mi habitación. La doctora Dina guarda una serie de similitudes con el género de la minificción. Es lúcida, lúdica, etérea, irónica, onírica, icónica, mítica, mínima y máxima, críptica o nítida, súbita, intrépida, fantástica, magnífica, epifánica y quimérica, jamás cándida. Buenas noches, Carla querida. Muchísimas gracias por invitarme a mi habitación. Vamos a hacer la presentación. Dina Grijalva, ahí tiene varias presentaciones que están bien lindas y que vale la pena leer. Es una Gracias. escritora mexicana. En la primavera del 2008 visitó Buenos Aires y nació como minificcionista. Desde entonces es hacedora y promotora de ese maravilloso género de la brevedad. Ha publicado 2 libros: Goza la gula y las 2 caras de la luna. Cultiva un bonsái y sueña con un Mini Cooper. Ha sido antologada en Mini Bichario, el libro de los seres no imaginarios, en Alebrije de Palabras, Escritores Mexicanos en Breve, y en el libro virtual Destellos en el Cristal. Dicta clases de literatura con énfasis en estudio de cronopios en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. También ha publicado este libro que se llama Mínimos Deleites con la editorial La Tinta del Silencio, el ABC Sexy, entre otros. Y una presentación más formal sería: Dina Grijalva nació en Ciudad Obregón, Sonora. Es doctora en Letras por la UNAM con el posgrado en la Universidad de Salamanca. Es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Y bueno, como la primera pregunta que quisiera hacer es: ¿cuándo inició la búsqueda por el placer en la literatura? Bueno, yo desde siempre he sido una lectora. Yo creo que soy más que nada lectora. Desde niña me ha fascinado leer y bueno, por eso estudié letras y seguí estudiando hasta maestría y doctorado más que nada por la pasión de leer. Y posteriormente, bueno, surge en mí la escritura relativamente reciente, te digo relativamente porque fue el 2008, hace 12 años, y bueno, tomando en cuenta los años que tengo, que son muchos más que esos, es relativamente hace poco. Y bueno, surgió la escritura junto con el placer de escribir, o sea, un poco se amalgamaron el placer de leer con el placer de escribir. Antes de pasar a la escritura, había compilado, por ejemplo, o no compilado, pero había hecho el prólogo de Cuentos de Dulce Voluptuosidad, y ya existe en usted un interés por compartir la literatura escrita por mujeres y por mostrar la amplitud en cuanto a las variaciones de la narrativa erótica, tanto en el lenguaje como en los temas. Y yo quisiera saber de dónde surge el interés por generar estas compilaciones, estudios y posteriormente minificciones centradas en el erotismo femenino, en la narrativa y en las variaciones de la literatura de acuerdo a cada país. Bueno, sí. Bueno, mi doctorado en la UNAM lo hice estudiando el surgimiento de la narrativa erótica femenina en lengua española, algo que sucede entre la década de los 60 del siglo pasado y los 70. Y bueno, en este estudio de la narrativa erótica femenina, particularmente con Luisa Valenzuela e Inés Arredondo, bueno, leí muchísimas más autoras que escribieron, que participaron en esta construcción de una narrativa erótica, como Tununa Mercado,
Amparo Dávila, Margot Glantz, Ana Lidia Vega, alrededor de 20 autoras que leí con mucha pasión en esos años. Y bueno, cuando concluí el doctorado tenía ganas de seguir con el tema del erotismo femenino y fue así como surge mi deseo, además por compartir esta pasión y estas lecturas, y es como creo la antología de cuentos de dulce voluptuosidad. Y posteriormente, con esta misma pasión, escribí, bueno, compilé la antología de Eros y Afrodita en la minificción, donde 117 autoras y autores se encuentran ahí con minificciones eróticas. Y que actualmente acaba de ser editada también en Chile, ¿verdad? Sí, sí fue editada el 2016 por Ficticia en México y hace unos 3 meses, ya en plena pandemia, fue editada por la editorial Vicio Impune en Chile y la editorial Suramérica en una coedición. Una duda que tenían algunos de los lectores era, ¿aumentaron las minificciones? ¿Hubo algún cambio entre esta primera antología y la versión chilena? ¿O podemos encontrarlo? Es casi idéntica, hay leves cambios. Salió una autora española, entró una autora de aquí de Sinaloa, que es Ernestina Yepis, y entraron también Max Valdés. Entonces hay levísimos cambios, pero en general es casi la misma antología. Usted se adentra en la escritura y en la lectura también de minificción durante su estancia en investigación de la tesis doctoral en Buenos Aires. Es así como dice, nació una minificcionista. ¿Cómo fue ese nacimiento? Sí, sí, conocí primero de la minificción en los cursos de Lauro Zavala en la UNAM, en la maestría. Y poquitos años después, el 2008, en una maravillosa estancia para concluir mi tesis de doctorado, donde tuve la dicha de, gracias a la generosidad de Luisa Valenzuela, de la autora que estaba trabajando en mi tesis doctoral, que me brindó su biblioteca. Entonces yo pude pasar ahí alrededor de 3 meses leyendo dentro de la biblioteca de Luisa Valenzuela, y ahí descubrí que ella tenía algunos estantes con minificción. Y entonces cuando terminaba de estudiar la parte esta académica de la narrativa erótica femenina y de lo que habían dicho las críticas y los críticos sobre la escritura de Luisa Valenzuela, como un remanso, como un descanso, leía minificciones. Y ahí, sin darme cuenta, sin planearlo, empecé a escribir mis primeras minificciones. Hay una pregunta que se hace constantemente dentro de las mismas minificciones, que a mí me parece que es ¿por qué escribo minificción? Porque desde la publicación de Las dos caras de la luna hay minificciones como Generosa, en donde, cito, dice, se volvió tan fanática de la escritura de género que solo escribe obras en femenino, novelas, tragedias, comedias, elegías, relatos y cuentos. No escribe cuentos ni poemas porque son masculinos. Y bueno, la minificción también sería la. Y en Sí. las más recientes, como en Obsesión, dice, elegí la minificción como mi género literario y desde entonces mi pasión por lo mínimo es total. Abandoné mi gran casa construida en medio de una alameda donde tan feliz fui. Ahora vivo en una guardilla cultivando un precioso jardín. En él un bonsái de sombra a unas brisnas de hierba. Contemplo y acaricio a mi caniche minitoy mientras tomo mi petit déjeuner. Sueño con dormir una breve siesta y despertar en Lilliput. Y ya en los más recientes, aquí veo, bueno, un cambio. En Minicuentos de Culiacán encontramos este camino en la minificción, este recorrido. Creo que la pregunta sigue, ¿por qué escribo minificción? Pero hay esto, vivir en Culiacán
y querer escribir una novela sería un disparate. Aquí nadie sabe cuándo le toca una bala. La única certeza es que cada día les Toca toca más a de más de tres. 3. Nadie podría estar seguro de poder terminar un texto extenso, por eso he elegido a la minificción. Y mi pregunta hoy esta noche es ¿por qué escribe minificción? ¿Qué fue lo que la atrajo a explorar el género de la minificción? Que le va respondiendo cada determinado tiempo. Eso me gusta mucho, ese avanzar con los años cambia hasta llegar a esta situación que se vive en Culiacán y que da ese giro, ¿no? Del placer de Eros a Tánatos, pasar, digamos, ¿no? En ese Sí. responde. Sí, yo creo que, bueno, la minificción fue un género prácticamente del que me enamoré. O sea, me fascinó, fue un proceso, como te decía, casi simultáneo cuando me adentré en la lectura de minificción y empecé a escribir mis primeros textos breves. Y a partir de ahí surgió también mi interés académico por explorar a fondo la minificción, por eso mi estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad de Salamanca la dediqué al estudio de la minificción. Entonces, como que durante esos años se amalgamaron en mí ese interés por entender qué es la minificción, por dar talleres, cursos y escribirla. Así es como un género que despertó mi fascinación y que continúo en esa fascinación. ¿Y cómo impacta a su escritura el vivir en Culiacán? Bueno, sí, yo tengo, en general a mí me gustan mucho los juegos de palabras, me gusta mucho lo lúdico, entonces buena parte de lo que he escrito, como un libro completo que es Goza la Gula, y otros libros, bueno, el Mínimos Deleites también estarían, hay muchos juegos de palabras, en el ABC Sexy que ahorita mostramos. Tengo otro libro que se llama Miniaturas Salmantinas y ahí también hay esta parte lúdica. Bueno, esa es la que yo creo que más escribo, que me gusta mucho. Mm, pero bueno, como vivo en Culiacán, a veces sin darme cuenta, no fue algo planeado, pero de repente empecé a escribir algunas minificciones pues de este lado oscuro, en Las dos caras de la luna, lo dividí en 2 partes el libro precisamente, es la primera parte, una vida colorida, estoy viendo aquí, bueno, casi esta parte lúdica, esta parte festiva, este canto a Eros en el sentido amplio a la vida, y, pero también en la última parte, en la segunda parte, incluí un apartado que se llama Cuentos de Culiacán. Y esta es sobre la triste realidad de Culiacán, donde es una ciudad, bueno, es una ciudad con altísimos índices de violencia. Entonces, ese tema no es algo que yo desee escribir, pero bueno, de repente algunas veces sí siento esa necesidad de escribir, yo creo a veces como una especie de catarsis para poder seguir viviendo en esta ciudad que es tan tristemente violenta. Que yo recuerdo mucho que cuando fue la feria del 2019 decía, es que tengo que regresar a escribir, porque lo que está pasando ahorita tengo que escribirlo, tengo que registrarlo. Es eso, ¿no? Esa manera de liberarse también para poder seguir viviendo. ¿Y Sí, cuál es? Sí, perdón. no, sí, exactamente eso que dices. Ahora la pregunta, sí, de ¿Cuáles acuerdo. son las obsesiones que tiene al momento de escribir o que sin darse cuenta están presentes en la escritura? Sí, bueno, casi sin darme cuenta, el otro día recopilé un libro que, bueno, un conjunto de minificciones como esas que leíste, donde escribo en torno a la propia minificción. Sí, un poco en esta tónica de gestos de escritura, como este libro maravilloso que acaba de publicar Asterión y Sherezade.
y reuní prácticamente una cantidad de minificciones como para armar un pequeño libro donde le doy vueltas y vueltas al tema de qué es la minificción, de esta fascinación que tengo por el género. Y bueno, esa es una de mis obsesiones que hasta que ya tengo las minificciones escritas me doy cuenta, no, no es algo que yo planeé. Otra casi adicción es una adicción por los juegos de palabras, que es algo muy intenso en mí, que a veces confieso que quiero o evitar o disminuir, y cuando menos pienso y estoy escribiendo juegos de palabras, que bueno, la mayoría de las veces decido desecharlos, pero sí es como una especie de adicción. Entonces son temas muy recurrentes en mí. Otro tema que tampoco me había dado cuenta, que está muy presente, es el tema del erotismo. Sí, el erotismo tanto en el sentido amplio de amor a la vida como en el sentido más restringido del canto a los placeres del cuerpo. Y esto, bueno, recientemente ha impartido un taller y al finalizar este taller de literatura erótica, pues una mujer decía, a través de leer, ¿no? He logrado sacar, digamos, muchos tabús o he logrado explorar otras zonas que no conocía de mí. Eso es también placentero, creo, ¿no? Sí, fue una alegría cuando una de las asistentes al taller expresó eso, y creo que lo expresó desde dentro de sí misma, creo que fue muy auténtica, y bueno, eso a mí me anima mucho, mucho a seguir impartiendo cursos de literatura erótica, bueno, talleres de minificción, a seguir escribiendo, porque bueno, por un lado es este elemento personal, esta necesidad de escribir y de compartir mis pasiones, y por otro lado, esta, bueno, este placer de compartir. O sea, una parte es lo mío interno, que yo puedo, me dan ganas de escribir, y luego, bueno, me dan ganas de compartir lo que leo, lo que escribo, y entonces cuando se da esto de que hay algunas personas que asisten a mis talleres, bueno, que ahora son por Zoom, que antes eran presenciales, y veo que sí impacta o influye en las lecturas o en lo que van a escribir, bueno, es algo que también me da mucho gusto y que me anima, por eso siempre a seguir escribiendo, a seguir dando talleres, a seguir compartiendo. Sí, porque además es una vida, ¿no? Que cambia, que se empodera. Hasta creo que dijo, no recuerdo si la palabra que quedó empoderada. Entonces, eso es algo, pues, maravilloso, ¿no? Que se logra a través de la escritura, pero también gracias a estas reflexiones. ¿Y por qué, hablando de estos aprendizajes, por qué en lengua española había poca literatura erótica, mientras que en países como de lengua francesa, perdón, e inglesa, ya había una búsqueda y un desarrollo de este tipo de literatura? Sí. Esa es una pregunta muy, muy interesante. En buena medida, yo creo, bueno, aquí voy a seguir un poco las reflexiones que hizo Julio Cortázar en un pequeño ensayo que publicó en Último Round en 1960 y tantos, publica este ensayo, y él o sea, se queja, él dice que le duele mucho que no tenemos en lengua española una tradición de narrativa erótica como efectivamente sí tienen en lengua francesa, en lengua inglesa, y él, y creo que tenía mucha razón, achaca esta carencia en parte al catolicismo tan retrógrado que privó en España durante muchos años, y que, bueno, también junto con la conquista impusieron en América Latina. Entonces, creo que fue una vertiente muy negativa del catolicismo la que hizo que todo lo que fueran referente a los placeres del cuerpo
fueran temas tabú. Entonces hizo que durante siglos no se pudiera escribir abiertamente del deseo, del placer por el otro, por la otra. Entonces, creo que afortunadamente en la década de los 60 hubo varios y varias escritoras, sobre todo en América Latina, el mejor erotismo en la narrativa femenina, por ejemplo, se empezó a escribir en América Latina, no en España. Y bueno, hubo autoras pioneras como Luisa Valenzuela e Inés Arredondo, Margot Glantz es otra de ellas, que empezaron sobre el canon masculino, que era el único que había, bueno, a beber de él, pero luego lo fueron transformando en un canon erótico femenino. Ellas trabajaron en la construcción del erotismo femenino en nuestra lengua. Bueno, y ahora, en su caso, llevar esta exploración de la literatura erótica a la minificción, ¿cómo ha sido esta mezcla? Porque cada quien agarra como un género, el género negro, no sé, ¿no? Entonces, este desarrollo, esta búsqueda y además formar a más escritoras de literatura erótica, ¿cómo ha sido? De minificción, Sí, perdón. Uh-huh. sí. En mi caso, como te digo, fueron procesos que se dieron sin pensarlo. O sea, no fue algo que yo planeara, que yo razonara. Yo, a la par que estudiaba ese doctorado en narrativa erótica femenina y posteriormente el postdoctorado, 2 años en minificción erótica, bueno, a la par que de este interés académico por comprender, por ubicar cómo se construye el erotismo literario, empecé también a escribir así de manera un poco, no sé si espontánea sea la palabra, pero sin planearlo, también minificciones, incluyendo un buen número de minificciones eróticas. Pero todo esto, como te digo, fue algo que se fue eslabonando, que se fue dando sin un plan prefijado. Quisiera compartir algunos de sus trabajos escritos de minificción. Muy bien, sí, puedo leer, por ejemplo, aquí de Goza la Gula, voy a leer este que se llama Infidelidad. Dice, Irene era infeliz con Israel, estaba inconforme. Isra es indecente, indecoroso, ignorante, individualista, infantil, indiscreto, inconsciente, incorrecto, incorregible, indisciplinado, indolente, incómodo, inestable, ingrato, indigno, indeseable, idiota, irritante, insoportable, inmaduro, ineficaz, inútil, inepto. En invierno, en Himala, Irene incursionó con intrepidez en una nueva inclinación. Un interesante e irresistible italiano la impactó. Immanuel es incitante, imaginativo, impecable, ilusiona ineluctable e inexorablemente a Irene en la isla, con innegable iridiscencia, el instinto a la introducción íntima irrumpió con intensidad, iluminando a Irene. Fue una implosión iniciática impetuosa. Immanuel es insuperable, imbatible, insustituible. Irene está impresionada. El ingenio de Immanuel es infinito. La inunda su influjo. Irupé. Bueno, este sería un ejemplo de una minificción de este canto a la vida y bueno, de estos juegos de palabras también.
Pues me encantaría, si se puede, Sí, escuchar más minificciones, igual de sí, diferentes libros o del mismo puede ser. sí, sí, con gusto. Voy a leer una aquí de las dos caras de la luna que mencionábamos. Ay, qué hermoso. ¿Quién hizo la Sí, ilustración? Qué precioso. El sí, cuadro. esta ilustración es una autora sinaloense. Este es un libro editado en Culiacán por el Instituto Sinaloense de Cultura, ¿sí? Y bueno, la portada se llama Laberinto en Gestación. Es de Naima Álvarez, una pintora de aquí de Sinaloa. Que viendo el abdomen es como de embarazadita. No, no forzosamente, es como, bueno, sí, es una imagen como de la fertilidad del cuerpo femenino pleno, Sí. sí. Y pues voy a leer de aquí, Desafío a la geometría. Realizaron el experimento sobre una cama que era un perfecto paralelepípedo rectángulo. Se colocaron de manera horizontal y paralela y demostraron que dos paralelas pueden encontrarse a través de una perpendicular. ¿Qué palabra? Que no solo las une. Bueno, esta sería Desafío a la geometría de Gozalagul, perdón, de las dos caras de la luna. Voy a leer un texto de Mínimos Deleites, que, bueno, publicado por La Tinta del Silencio, y voy a leer esta. Alivio, a Lauro Zavala. Vive en una perenne tensión textual. Solo al momento de escribir es feliz. Se dibujan entonces en la hoja las imágenes que se agolpan en su cabeza. Fluyen las ideas y salen por las yemas de sus dedos. Los ecos de lo leído se armonizan en la página y conviven allí resonancias de épocas, espacios y personas diversas. Ay, qué hermoso. Sí, no sé si quisieras que leyera otra o sea suficiente. Tú dime. Pues sería muy bueno una más del ABC Sexy. Ah, muy bien. Pues ya, nomás que este sí, bueno, lo tengo aquí atrás. Déjame ver. Sí. Voy a leer, bueno, que también están aquí esta obsesión de juegos de palabras. Voy a leer el de la A. Es Alan. A, bueno, se llama Alan y Ana. Alan y Ana van a la sala, pasan a la cama. Tras la mampara, Ana saca la falda, la faja, las bragas. Alan, la chamarra, la casaca, la tanga. Ana palpa a Alan, para acá, para allá, para atrás, hasta alargarla, hasta agrandarla. Alan aclama a la agasajada Ana, palpa, apalanca, afana, llamarada. Al acabar, catarata, cascada, alabanza a Alá. Bueno, esta sería de A veces sexy, que La Tinta del Silencio publicó, y además también, bueno, los mínimos deleites se los agradezco también a La Tinta del Silencio. Son maravillosas. Y Sí, además en color precioso. sí, sí, ves colores. Bueno, solamente me resta agradecerle por este regalo de tiempo, de contarnos parte de su trayectoria que es inmensa. Y bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias de veras y felicidades por tener este programa y todo este proyecto de mi habitación. Muchas gracias. Voy a